¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Lili Ancheita y esto es Sábados con la Ancheita. Antes que nada quiero darles la cordial bienvenida y agradecerles de verdad infinitamente todos los mensajes que me estuvieron enviando este par de semanas que no estuvimos. Creo que sobra decir los motivos. De verdad agradezco muchísimo. En algún momento les prometo que voy a contestar cada uno de los mensajes. Me siento muy querida, me siento muy honrada de tener a personas tan lindas y bellas como ustedes. Hoy estamos en otra ubicación, estamos en casa de nuestra amiga Jojo. Muchas gracias y Daniel, muchas gracias por prestarnos su casita, muchas gracias. Y bueno, hoy tenemos invitada a Alejandra Guzmán, no la rockera, sino hoy tenemos muchas gracias, Alejandra, por aceptar nuestra invitación. De verdad, bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la cálida bienvenida a tu lindo programa. Muchas gracias. Alejandra, les cuento. Espero que ustedes estén tomando nota y bueno, es mucha presión para mí. Hoy, si han visto todos los programas, por primera vez tengo un vaso con agua. Alejandra, les cuento, ella es licenciada en nutrición, en ciencias de los alimentos, especialista en nutrición pediátrica. Además, es maestra en ciencias de la salud. Tan jovencita, qué currículum. Ay, muchas gracias por las flores, pero no estoy tan joven. ¿Eres cumpleaños? Así es. Bueno, debe haber un truco, la buena alimentación, ¿no? Exactamente, la clave del éxito. Es la clave del éxito. Además de todo lo que acabo de decir, Alejandra, quiero decirles que ella también se especializa en el control de peso en las mujeres embarazadas, así que si tenemos mujeres embarazadas por aquí conectadas, pues bueno, aquí les pasaremos en algún momento del programa todos los datos de Alejandra. ¿Y qué creen? Parejas con problemas de fertilidad. ¿Qué tan importante es la nutrición? O sea, ¿hasta dónde llega? Y de ahí sale la frase, somos lo que comemos. ¿No, Alejandra? Híjole, es una frase para mí un poquito controversial porque, bueno, me gustaría compartirte que mi enfoque como nutrióloga no es pesocentrista. A diferencia de eso, sí, se nos ha adoctrinado por muchísimos años, sobre todo a quienes estamos en el área de la salud y la nutrición, a que el peso es lo más importante. Sí. Y que si tu paciente tiene sobrepeso, lo más importante primero es la disminución, ¿no? Y giramos en torno mucho a lo que nos dice la báscula, que al final del día me parece que es solamente un número. Y cuando hablamos de que somos lo que comemos, yo creo que va mucho más allá, porque también somos lo que pensamos, somos lo que hacemos, somos de quienes nos rodeamos, somos quienes nos criaron, quienes nos educaron. Entonces, reducir lo que somos a nada más lo que comemos, sí es, pues, yo creo que un poquito drástico, ¿no? Pero ya me liberaste. Sí, a veces pensamos tanto en el impacto que va a tener el alimento, que está bien que lo hagamos, pero se nos olvida el disfrute, se nos olvida también que los alimentos, más allá de tener una función, también son para gozarse, para que nosotros disfrutemos cuando comemos, cuando tomamos algo. Entonces nos limita tanto en ocasiones el qué va a decir la otra persona o qué van a pensar por verme comer esto, o en mi caso que soy nutrióloga, de que ni modo que me vean los pacientes que me estoy comiendo una hamburguesa, ¿no? Ajá. Entonces sí es importante darle a la alimentación obviamente la importancia que le merece. Todos los alimentos cumplen una función en mayor o menor grado, pero también pues somos mucho más allá de lo que comemos. Wow. Oye, Alejandra, yo no sé, a ver, me lancé con todo en la emoción, no tenía días que no había hecho el programa, y entre la emoción me fui con todo, y no sé si nos están escuchando, nos están viendo. Al parecer todo está correcto. Sí, saludos. Ok, sí, al parecer sí nos están viendo, ¿sí? Sí. Ok. Ok, vamos bien, entonces, continuamos, por favor. ¿Compartiste? Sí, de hecho, ahorita comparten todos. Ahorita lo acabo de poner en la página. Sí, ya están poniendo mensajes. Ok, ahorita nos ayudas a compartir. Ay, tú no sabes lo importante, Alejandra, que es para mí, a título personal, este día. Este día yo regreso después de 2 sábados que no había tenido la oportunidad de estar.
Y aparte es un tema que me gusta mucho. Te confieso que de un tiempo para acá, que no lo he estudiado, pero me ha apasionado mucho el tema de nutrición, me he hecho así mis cursitos y todo. Pero lo que decíamos hace rato, hoy por hoy todos nos creemos especialistas, ¿no? Y todos opinamos y todos decimos y que parte también a lo mejor hasta irresponsables de nuestra parte, porque solamente especialistas como ustedes son los que pueden tener pues ese poder y ese valor realmente de decir sí, no o qué, ¿no? Quiero preguntarte a ti en lo personal, ¿qué fue lo que te llevó, Alejandra, a estudiar esto? Para serte muy franca, mi camino iba por otro lado. Yo estaba súper interesada desde que tenía uso de razón en dedicarme a la comunicación. Yo juraba que iba a salir en la tele, yo juraba que iba a ser loco. Bueno, yo juraba que iba, no sé, tener un programa de radio, me hacía hasta de corresponsal, ¿no? Cualquier cosa menos nutrición. Y en aquel entonces, cuando yo entro a estudiar, por ahí del 2004-2005, que tomo la decisión, la universidad donde estudié ofrecía algo que se conoce como casa abierta. Yo acompañé a mi mejor amiga a que conociera los planes de estudios de la universidad porque ella estaba interesada en nutrición. Ajá. Voy con ella a la uni, revisamos los planes, yo iba solamente como acompañante, no estaba interesada ni en esa universidad. Y cuando conozco el plan de estudios de nutrición, que es algo en ese entonces súper novedoso, estamos hablando de que cuando yo estudié era la única universidad aquí en Tijuana. Ahorita ya, yo creo que hasta en el Oxxo dan clases de nutrición, ¿no? Pero en aquel entonces era la única universidad, mi generación éramos muy poquititos, pero cuando yo veo el plan de estudios y todo, me llama la atención, y en aquel entonces, hace 15 años, yo entiendo la importancia que tiene lo que comemos, no solo para nuestra salud, sino para las generaciones que vienen después de nosotros. Entonces me di un clavado en de qué se trataba la carrera, ver qué hacían en otros estados, la bolsa de trabajo, obviamente. Sí, claro. Sí, y ¿qué tan redituable es tu carrera? claro, y ya cuando vi que era algo que perfectamente podía combinar también con lo que me apasiona, que es comunicar, dije, no, pues de aquí soy, ¿no? En su momento, obviamente, cuando platiqué con mi familia que quería estudiar nutrición, mi papá fue el primero en decirme, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser taquera? Me dijo. Y yo, ¿cómo que taquera? Y yo, no, y ya. En aquel entonces explicarle a la gente en qué consistía, ir abriendo paso también, haciendo Madre camino mía, poco a poquito. ¿cómo dices en aquel entonces? Está súper chiquita. Ahí se te ponen los comentarios. Sí, no, pues yo siento que ha pasado muchísimo tiempo, ¿no? Estamos hablando del 2004, ya, ¿quién? Dios. Ya llovió, pero sí, o sea, en ese momento para mí fue como chin, y si esto no... Creció muy rápido la carrera, Sí, ¿no? por supuesto, llevaba yo apenas 3 años estudiando cuando ya había 2, 3 universidades más. Ahorita casi todas las universidades aquí en la región ofertan la carrera, ¿no? Sí. Y aparte posgrados, entonces dices, bueno, es un área muy competida, Ajá. pero la ventaja también es que es un área con una oportunidad de trabajo amplísima, entonces ahí ya depende de cada quien, ¿no? Pero... Exacto. Así fue que nos quedamos pasmados. Ahí está un recadito. A ver, ¿quién estamos aquí? Ninet, a ver, se alcanzó a ver, qué interesante tema. Muchas gracias, amiga, un besote. Rocío, saludos y abrazo fuerte, muchas gracias. Daniel, se escucha bien, gracias por avisarnos. Laura es un amor, siempre se conecta. Muchas gracias, Laura, un abrazo también para ti. Súper tema, muchas gracias. Cris Pedrazas, super rocker, todo bien, muchas gracias. Besote. Invitada, a ver, pregunta, ¿ya empezaron las preguntas? Sí. Échenme, sóplenme. Dice, quiero preguntar cómo influye, bueno, ya sé que es pediátrico, pero están preguntando aquí, ¿no? ¿Cómo influye el home office con la alimentación? Porque ahora estamos más cerquitas del refri y la cocina. Y hablando de los niños, obviamente, ¿no? Sí, no, claro, y de toda la familia. Creo que... Déjame poner una pausa por si no se escuchó, la voy a repetir. Está preguntando cómo influye ahora con el tema de la pandemia, que estamos en home office o que los niños están en casa estudiando desde línea, cómo ha pegado ese mensaje, que es un tema. Nos fuimos directo a la yugular, ¿no? Con este tema. Pero a ver, venga.
Sí, sobre todo es un tema muy relevante porque no estamos hablando nada más de la accesibilidad a los alimentos, sino el entorno o el ambiente que podemos encontrar dentro de casa, ¿no? Que no es lo mismo para todas las familias. Entonces, habemos, y me incluyo, a quienes, a pesar de toda la situación, podemos decir que, bueno, no nos fue tan mal. O sea, que habemos personas que podemos decir, ¿sabes qué? Durante toda la pandemia tuve acceso a los alimentos, durante la pandemia tuve a mi familia con buena salud, me pude dar el lujo, porque es un lujo, de trabajar desde casa, me pude dar el lujo de tal vez encerrarme cuando apenas empezó todo esto y no salir por cierta cantidad de meses, pero no es lo mismo para todos, ¿no? Lamentablemente, sobre todo en un país como el nuestro, donde el acceso a la educación, el acceso a la alimentación es también tan limitado y es tan deficiente, pues la realidad es que no todas las familias pues lo pasaron bien, ¿no? Entonces, el hecho también de que, aunado a lo que está sucediendo a nivel mundial, le sumemos el aumento en la ansiedad, el no saber qué va a pasar, si salgo me contagio, si me quedo, estoy histérico con mi esposa o con mi esposo, con mis hijos, ya no los aguanto, etcétera. Entonces el incremento en todo este tipo de emociones hace también que busquemos refugio hasta cierto punto en la alimentación, puesto que el alimento nos da confort, ¿no? Entonces, cuando hablamos del home office, cuando teníamos familias que nos buscaban para ayudarles a estructurar su alimentación durante este periodo, pues sí es importante establecer horarios y apegarnos a ellos, aún sabiendo que tenemos a medio metro el refrigerador, ¿no? O la alacena. Entonces, lo más importante para quienes están trabajando todavía desde casa es establecer horarios, porque esto también nos va a ayudar a sentir que tenemos una estructura y además a no estar comiendo entre comidas, que ese es uno de los problemas más grandes que se dio durante todo este tiempo, que veíamos que los niños, los papás estaban comiendo como pajaritos, todo el día pique, pique, pique comida. Entonces en los niños vimos el resultado, porque a la hora de sentarlos a comer ya no querían comer lo que les ponían en el plato, y en los adultos, y en los adultos veíamos pues un incremento obviamente en el consumo energético, ¿no? Entonces, a mayor calorías, mayor incremento de peso también. Claro, porque estás sedentario, no estás corriendo, no estás yendo y viniendo, entonces no estás quemando toda esa energía, esas calorías, ¿no? Sí, por supuesto, pero también incluso desde casa, con una orientación adecuada y con previa autorización médica, también se pueden llevar a cabo programas de actividad física, y que de hecho esa fue otra de las ventajas, se podría decir, que dejó la pandemia, a pesar de todo lo malo, y es que encontramos en YouTube, en Instagram, Facebook, infinidad de canales de personas, de coaches, por ejemplo, entrenadores que decidieron abrir canales gratuitos para la población y te ponen hasta rutinas donde puedes usar bolsas de, no sé, arroz, frijoles, el galón de leche, el Tetra Pak, etcétera. Sí, padrísimo. Ajá, entonces también pues podemos hacer uso de ese tipo de herramientas para decir, bueno, dentro de todo lo malo, voy a hacer pues este encierro o esta pandemia lo más llevadero posible. La pandemia vino como a despertarnos esa creatividad, ¿no? Claro. Así como dices tú, me encantó ver a esos videos de esos youtubers o esa gente que salió, que como dices tú, le ponían un costalito de esto y hacían las pesas, y, o sea, realmente no es pretexto el no hacer ejercicio, no es pretexto el comer sano, ¡ay, qué fuerte! A ver, tengo aquí, tenemos varios comentarios, lo que no sé si son preguntas o comentarios. Pues más que todo, por ejemplo, ¿Son comentarios? Ahorita los son vamos saludos. a... ¿Saludos? El alimento que recomiendan ahora con la nueva normatividad. Ok, ahora con todo esto, como lo estábamos platicando minutos antes de que entráramos, ahora sí que literal al aire, decíamos, es que hoy vuelta la misma. Hay tanto en internet que todos nos creemos especialistas. Y hasta hablo por mí, ¿eh? Yo, ¿con qué poder? Digo, no, es que debes tomar tanta cantidad de agua y debes tomar esto. Y dices tú, o sea, ¿cómo lo sé, no? ¿Cómo puedo generalizar el tomar agua una persona, no sé, un adulto de 80 kilos,
a un niño de 14, a adolescente de 14 años o a un niño de 3 años, por ejemplo, ¿no? Y todos nos creemos y buscamos la forma mágica porque dice que si tu peso con tanto, ta. Y luego, aunado a eso, viene toda la onda vegana, dietas keto, o sea, qué complicado todo esto. ¿Cómo sabemos cuál es lo mejor, cuál es la buena, si es correcto o no? Porque hay muchas opiniones, Alejandra. Hay gente que dice, no, es que debes comer, como decían antes nuestras generaciones o más atrás, ¿no? Sano, poquito de todo, tu carnita, tu verdurita y todo. Y luego vienen las nuevas generaciones que dicen, no, carne, no, por esto, lo otro. Entonces dices tú, bueno, pero me falta esa proteína, ¿cómo la sustituyo? Ah, ok, pero es que ahora está, y vienen todos esos productos y todos esos nuevos mercados que se han puesto muy de moda, que no los voy a barreñar y todo es muy bueno. Pero, ¿cómo lidias tú o cómo llevas tú como profesionista en este tema? Pues todo eso, o sea, yo imagino, no sé si en algún momento te deja hasta frustración o te dé gusto que la población se haya como interesado en ese tema, haya despertado tal vez, pero por otro lado está la otra parte en la que dices tú, ¿qué cosas te va a tocar escuchar que dices tú? Madre mía, pues, ¿cómo dices eso si a lo mejor no lo sabes? Ahorita dijiste, minutos atrás, dijiste, es que comían poquito como pajaritos, ¿no? Yo me acuerdo en algún momento haber ido con un nutriólogo que te decía, es que debes comer tantas veces al día. Poquito, pero tantas veces al día, que tu eso y tu colación. Y luego vienen otros y te dicen, no, es que con que comas una vez al día es suficiente. Que hagas el ayuno, que hagas el... O sea, ¿cómo saber si hay una buena o si es la que te funcione a ti? Échame, te dejo. Sí, es súper importante, número uno, acercarse con un especialista que se encuentre actualizado. Como lo mencionas, todas las dietas, todas estas tendencias que vemos de un tiempo para acá son precisamente eso, modas. Entonces, al ser modas no se convierten en algo, uno, que puedan tener el debido sustento científico, Ajá. puesto que no conocemos su efecto negativo a largo plazo. Entonces, por ejemplo, la dieta cetogénica, evidencia hay a mediano plazo, y todo apunta a que no es una dieta sostenible, que incluso puede manifestarse una lesión en riñones o una lesión en hígado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya hay algunas de estas dietas y modas de las cuales se empieza a ver evidencia poco a poco. Pero de las más recientes no tenemos tanto porque pues, apenas empezamos con esas loqueras, ¿no? Para mí lo más importante siempre es establecer objetivos de acuerdo a las necesidades del paciente. Yo no te puedo poner horarios y llegar y decirte, tú vas a desayunar, comer, cenar y 2 colaciones, si no sé cómo es tu trabajo, a qué hora te levantas, a qué hora te duermes, a qué hora te bañas, haces siestas. Yo debo de tomar todo eso en consideración. Entonces en consulta yo pregunto todo, absolutamente, porque de eso va a depender cuáles son los horarios que va a tener cada familia. Entonces habrá, por ejemplo, familias que no desayunen y nada más hagan comida, cena y 2 colaciones o 3 colaciones. Mientras se cubra todo su requerimiento, no hay ningún problema con eso. No tenemos por qué casarnos con algo que hemos leído o que se ha hecho por años. Además, la cuestión de las dietas también es que las hacen por temporadas. Entonces yo tengo pacientes que llegan conmigo, o sea, papás cuando atiendo familias que me dicen, es que ya hicimos esta dieta, ya hicimos la Atkins, estamos haciendo la keto y ya hicimos tal cosa. La gran mayoría de las familias que se acercan a mí, que incluso han probado muchas dietas, también han sido sometidos a cirugías bariátricas. Entonces ya no estamos hablando solamente de que buscan la pérdida de peso a través de dietas, sino de cirugías muy invasivas. Entonces eso me está hablando a mí de uno, porque esa familia tiene esa necesidad tan imperativa de perder peso. Eso va más allá de la alimentación, eso es algo que se tiene que trabajar desde terapia, ¿no? Psicoconductual. Entonces eso es importantísimo porque también yo voy a ser otra nutrióloga más que vieron. Y para mí eso, pues sí, para mí impacta mucho porque a mí sí me gusta pensar que puedo hacer el cambio en la vida de las familias, ¿no? Entonces siempre trabajamos desde el origen, desde la raíz, ¿ok? ¿Por qué llegamos a donde están ahorita? Y cuando los papás entienden también que si no trabajamos
la raíz lo que les sucedió a ellos, sus hijos van que vuelan para someterse pues, a esa misma presión, pues entonces Claro. ya cuando entienden también que todo lo que están haciendo influye en lo que van a hacer sus hijos más adelante, entonces desde ahí empezamos ya el verdadero cambio de hábitos, ¿no? Cuando lo haces no solo por cómo te vas a ver, Ajá. sino por cómo te sientes y por cómo sabes que va a ser tu familia futuro y cómo van a ser tus nietos y tus bisnietos y tataranietos, ¿no? Y ahorita que dices eso, ¿qué tal en consulta, por ejemplo, te toca ver más interés por cuidar tu salud, por llevar una dieta o un régimen, por un tema de salud o por un tema estético? En ambos casos, adultos y niños, es un tema estético. El concepto de salud para un pequeñito es un concepto muy ambiguo. Tú le dices a un niño, es que esto es saludable y no te lo va a entender. Pero sí te entiende, esto va a hacer que te veas fuerte, esto va a hacer que te veas flaquito. Entonces, eso también es muy peligroso porque van en aumento los casos de niños con trastorno de la conducta. Entonces, derivado de que pues todo el día están viendo que mamá está frente al espejo agarrándose la panza y viéndose los brazos. Conscientemente Entonces, nosotros lo transmitimos. si tú de niño creces viendo a tu mamá, a tu papá, gordito, quién sabe qué, y aplastándose, y ya baja de peso, y viéndose en el espejo, y esto no me gusta, y me quiero operar, y me quiero hacer esto, y me quiero hacer lo otro, el niño crece entendiendo que su cuerpo también puede ser malo como lo es el de papá y el de mamá. Entonces, inconformes, ¿no? exactamente, entonces nosotros sin darnos cuenta tal vez le estamos enseñando a nuestros hijos que hay algo malo en su cuerpo, ¿no? Y que su cuerpo lo tienen que cambiar. Por eso de repente cuando tengo niños en consulta de 5 o 6 años preocupados por su pancita, preocupados por no subir de peso, digo, ¿qué tiene que hacer un niño a esa edad preocupándose por cómo se ve? Tiene que preocuparse por nada, o sea, tiene que ser niño, ¿no? Entonces... Pero es responsabilidad de nosotros, 100%. como papá. O sea, yo veo un niño gordito y sí, pues, bueno, no es cierto, no siempre, pero en la mayoría de los casos volteo y casi te lo firmo que la mamá está igual, ¿no? O de repente volteo y es la familia entera. Entonces, no es el metabolismo, no, o sea, el niño está así por lo que come, no hay truco, no hay truco. Ahora yo me cuestionaba, ¿por qué? Digo, evidentemente soy otra generación, pero lo que te decía, o sea, ¿por qué nosotros nos damos el lujo de antes comíamos todo, y hasta bromeamos, mi generación bromeamos con esa parte, o sea, comíamos cochinero y medio, la verdad. O sea, comíamos que si yo me acuerdo que yo soy de Mexicali y de repente mi mamá nos íbamos a Caléxico al mercado y el premio era de que si acompañaste a todas las vueltas y todo, tu premio era tu cajita de Twinkies, ¿no? O sea, me echaba yo creo la caja entera en una sentada. Y tú pregúntame si había un tema de que el azúcar te hace daño, o sea, era otra generación. Y a lo mejor sí efectivamente nos hizo daño y a lo mejor ese reflejo en otras enfermedades que están hoy por hoy en mi generación. Pero hoy estamos bombardeados de tanta información, pero al final del día ya ves ahora las etiquetas, o sea, te dice, te echas un paquete de algo y te dice exceso en grasas, exceso en sodio, exceso en carbohidratos, y de todas maneras te lo echas. O sea, tranquilamente te lo echas. Ya somos conscientes, lo sabemos, pero al final del día no lo comemos. Y antes en un salón había un gordito. Era el gordito, ¿sí o no? Ustedes son de mis años. O sea, era el gordito de la clase, pobrecito, era el gordito. Hoy en un salón de clases, digo, poco tú eres profesora, o sea, tienes ahí, me puedes apoyar con eso. O sea, hoy cuánto niño con sobrepeso hay en el salón. Yo creo que ya es más el niño gordito que el delgado. No sé que si es por la preocupación de la mamá, ¿Qué lo fue que las decía una comidas señora aquí, rápidas? ¿qué le ponemos al lunch de los niños? O sea, Es que también es súper importante, nosotros somos resultado de lo que hicieron hasta 3 generaciones antes de la nuestra. Okay. O sea, cómo se cuidaron nuestros padres, cómo se cuidaron nuestros abuelos y bisabuelos. Entonces, los niños gorditos, los niños con sobrepeso, son resultado de la alimentación de los que fueron nuestros abuelos. Entonces, estamos hablando desde un punto de vista genético también. Y si a esa genética le sumamos
pues todos los cambios en la alimentación que hemos visto recientemente, el aumento también en los alimentos ultraprocesados, etcétera. Por eso a veces el culpar solamente la alimentación es algo muy atrevido, porque o sea, puedes comer muy bien y aún así ser propenso a tener un aumento de peso no deseado debido a tus niveles de estrés, de cortisol en sangre, mil cosas. Entonces, cuando nuestros abuelos dicen, ay, es que yo comía todo esto y a mí no me pasó nada, sí, ellos no vieron el resultado lo estás viendo en los nietos. Y todo lo que nosotros decimos ahorita que no, pero mírame yo cómo estoy y mira cómo estoy comiendo, cuando tenga hijos y mis hijos tengan a sus hijos y así se vaya la cadenita, entonces todas esas modificaciones genéticas que yo estoy provocando derivado de la calidad de mi alimentación, lo voy a ver más adelante, tal vez no lo vaya a ver hasta ahorita. Entonces ese es el impacto tan grande del cual mucha gente no es consciente. Pues entonces antes también veíamos que se hacían muchísimas cosas, y yo por ejemplo que estoy en pediatría lo veo más frecuente porque mi grueso en la consulta es el inicio de la alimentación complementaria. Entonces ahorita yo les digo, pues dale huevo, dale esto, dale otro, alimentos con hierro, bla, bla. No, pero es que así no me... a los 6 meses. Ok, a los 6 meses. Entonces, no, pero es que a mí no me dieron así, es que a mí me daban tecito, a mí me daban probaditas desde no sé cuándo, a mí me dieron quién sabe qué. O sea, el hecho de que las cosas se hayan hecho antes de alguna manera no implica que haya sido la mejor forma de hacerlo. El problema es que antes no había suficiente evidencia, porque antes también los países no destinaban suficiente presupuesto para la investigación. Ahorita todos los días salen artículos nuevos de miles de temas, ¿no? Y se publican, entonces ahorita ya no tenemos pretexto para decir, es que yo no sé, ¿no? O a mí no me dijeron, no, mi pediatra no me dijo tal cosa, porque ya toda la información sí la tenemos a la mano, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente somos resultado, ahorita en el 2021, de la desinformación de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos y cómo se alimentaban. Por eso habemos quienes, tal vez nada más hasta con respirar subimos como 20 kilos, ¿no? O sea, ahora me queda claro todo. Ahora gracias, abuelos. Todo. Gracias, abuelos. Oye, decían, por ejemplo, perdón, yo estoy acá atrás, pero decían, por ejemplo, para que el niño le guste tal leche, ponle miel caro. O sea, lo hacían hace 25 años todavía. Y eso es de fécula de maíz, ¿no? Miel caro. Es pura azúcar, o sea. Miel caro, ¿qué otra cosa? La Carnage. La Carnage, vayan, sin decir marcas, la leche procesada. Sí. O sea, todo eso, y ahorita decía la señora, el lunch para los niños, ¿qué les pueden poner en la nueva normatividad? Porque como maestra vemos niños muy con hiperactividad, que les ponen galletas de chocolate, o les ponen galletas de chocolate, manzana, jugo o leche. 4 cosas en una lonchera, o sea, eso es una pregunta que todas las mamás tienen. Que todas las mamás es... Sí, pero a ver, antes de contestar esa pregunta, no sé si se acuerdan, hace unos, ¿qué será? 5 años más o menos, cuando salieron que ya iban a tener mucho cuidado en las tienditas de la escuela. Las papitas. A quitar las papitas, ¿se acuerdan? Y empezaron como a tener... Y llegabas al receso y perdónenme, porque voy a pisar talones, ahorita voy a raspar muebles, pero te encontrabas a la cantidad de las profesoras con su Coca-Cola aquí. Le estás diciendo al niño que tiene que comer sanamente, pero la profesora se estaba echando la Coca-Cola, que es riquísima, no digo que no, pero se la estaba echando y se estaba echando todo lo que decían que no. Y al final del día, las tienditas siguen vendiendo. Sí, a lo mejor abrieron una sección, por así decirlo, de algo más sano. O sea, a lo mejor tienes la opción, pero siguen vendiendo las papitas y siguen vendiendo los papá o no sé qué marca sea, que es pura azúcar, agua con azúcar. No, pero es que también hay muchísimos intereses económicos de por medio, entonces no les va a dejar el mismo margen de ganancia vender un plato de frutas a vender unas papitas, pues, ¿no? Entonces, y eso es parte también del problema, sobre todo con niños en edad escolar, ¿no? Niños que se encuentran escolarizados, que todo el tema relacionado con alimentación, nutrición, ya no corresponde solamente a las familias y a la escuela o a los docentes, sino también viene desde el gobierno, pues entonces ya cuando uno de los actores no cumple con su parte, por así decirlo, pues toda la torrecita se viene abajo. Entonces, hablando desde el gobierno, también hace falta muchísimo la elaboración de políticas públicas, el que haya también instancias responsables de ejecutarlas, de supervisarlas, porque hacen leyes,
pero se queda todo en un papel, pues, y Exacto. las bajan a las escuelas y ya no se enteran. Hay muchos intereses, como Ajá, dices tú. entonces sí, es triste lo que pasa en nuestro país, porque vemos en muchísimos otros países donde sí se aplican todos los niveles, o sea, hablando gobierno, escuela, familia, etcétera, y vemos resultados asombrosos, ¿no? En niños en edad escolar, pero pues estamos todavía un poquito... En pañales. Ajá, un poquito Estamos en alejados. pañales. Ok, y como dice Coco, por ejemplo, ¿qué se recomienda el buen comer en una lonchera? O sea, por ejemplo, seguramente hay muchas aquí mamis que en algún momento lo van a ver y siempre tenemos la duda, ¿qué le ponemos a nuestro niño? Yo creo que la mayoría recurrimos al típico burrito, al típico sándwich, y si bien te va, aparte ponen frutita, ¿no? ¿Qué tú nos recomiendas que debe llevar esa lonchera? Una lonchera debe depender del resto de las comidas que va a tener el niño durante el día. Por eso es que también, como con cualquier otro paciente, las loncheras deben de ser personalizadas. Es un poquito complicado el asunto porque pues ya hablamos de niños que van y comparten el lonche con otros, se los intercambian, lo tiran a la basura, etcétera, ¿no? Pero si vamos a lo que debe de llevar un niño en teoría o de manera ideal en su lonchera, la lonchera viene a ser solamente un snack. Nosotros queremos creer que la mayoría de los niños van correctamente desayunados a clases. Por lo tanto, el darle un burrito, un sándwich, una torta, etcétera, es estarle dando un alimento adicional a sus 3 comidas del día. Por lo tanto, esta comida adicional, hablemos de un burrito y un jugo, vámonos por lo bajito, son aproximadamente, a lo bajito, 200 calorías, ¿no? Necesitamos 7000 calorías para poder aumentar 1 kilo de peso. Entonces, si nosotros vamos juntando los 5 días de la semana que llevan su lonche, 2, 4, 6, 8, 10, 1000 calorías adicionales, sin contar todo lo demás que comen en el día, ¿ok? 1000 calorías adicionales en una semana. O sea, en 1 mes y medio, en 7 semanas, ese niño solamente por lo que llevó en su lonchera ya subió 1 kilo de peso. Entonces, y a eso no le sumamos lo que se comió en la casa y las papitas y las galletas y lo que lo llevaron al Oxxo a comprar, etcétera. Entonces, por eso el aumento de peso lo hemos visto también mucho más acentuado en los últimos años, porque también la disponibilidad de los alimentos de este tipo de alimentos ultraprocesados es muchísimo mayor. O sea, sí, ahorita encuentras una tiendita, un Oxxo en cada deja tu esquina, como 5 por esquina, entonces, y cada vez uno más económico que el otro, así que, y promociones, etcétera. Entonces tú dices, bueno, de gastarme 100 pesos en una comida más o menos decente a gastarme 30 pesos en una coca, una sopa de vaso y unas papitas, pues 30 pesos en la sopa de vaso, ¿no? Acabas de decir algo, perdóname que Sí, no te interrumpa, algo que, o sea, la verdad es que le diste así del clavo. Hoy, y ese es como también el pretexto, si tú quieres, te dice, es que comer sano es más caro, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Claro, en la calle. Pero en tu casa la verdurita sigue siendo económico, tus lentejas, tu todo. Claro, en la calle sí, porque como se puso de moda el comer sano, vegetariano, vegano y demás, vas a un restaurante es caro. Y efectivamente, dices tú, no, pues la verdad es que mi presupuesto ahorita no me da. Y me voy al Oxxo y me compro la papita o me compro la sopa de vaso o el gansito y la Coca-Cola, pues me gasté mucho menos y maté el hambre, ¿no? Y hasta me da energía. Sí, pero es parte también del Cultural. es cultural y del desconocimiento que tiene la población sobre el trabajo del nutriólogo, porque muchos no van porque piensan que nada más les vamos a dar salmón y espárragos y lo más caro del universo, ¿no? Y hay tantos kilos de aguacate en tu dieta, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo en lo personal, yo sí trabajo con presupuestos y yo le digo a mis familias, ok, dime qué tienes en la alacena, qué hay en tu refri, qué hay en tu congelador, y cuánto gastas en la semana o cuánto tienes pensado gastar en alimentos. Y ya si me dicen, no, pues es que el súper somos 10 y el súper es de 1000 pesos, caray, pues a veces complican las cosas, pero decimos, ok, hacemos cuentas, a ver, es de 500 pesos para 10 personas, ok, a ver, mira, vámonos acá, vámonos al sobre ruedas, y ahí compramos la fruta y la verdura más barata, pero también a veces asusta que incluso vemos,
pues pacientes que nos dicen, es que mi nutriólogo me mandó a comprar a esta tiendita, a este mercadito, y dices, pues sabes lo que cuesta, ¿no? Salmón. Ajá, y que si la crema de que quién sabe qué, y que si los totopos de que quién sabe qué tanto, y que las tortillas de no sé qué, y yo, santo Dios. Tortillas de chicharrón. Tortillas. Lo que están diciendo. Sí, pero yo, o sea, claro que cuando llega un paciente conmigo con presupuesto, digamos, ilimitado, Ajá. o hasta que cruza San Diego, yo digo, no, hombre, pues entonces sí, vámonos a Testachi, Trader Joe's, y no sé qué, Claro, vámonos locos, claro. ¿no? Pero qué padre que dices tú, y bueno, ahorita vamos a dejar todos sus datos porque por ahí que los están pidiendo, que te ajustas al presupuesto, que te ajustas a lo mejor hasta, quiero, con lo que acabas de decir, me queda claro que hasta en tu gusto, ¿no? O sea, qué es lo que habitualmente comes tú y en base a eso vas guiando. No te he preguntado, por ejemplo, ¿a partir de qué edad? Hay una pregunta, por ejemplo, que pusieron ahorita, ¿cuánto se recomienda leche materna hasta los cuántos meses? Pero esa pregunta me da también, ¿a partir de qué edad tú empiezas a recibir un niño Para alimentación. para la alimentación? O sea, ¿a partir de cuándo empieza chamba? Ay, mi chamba empieza desde el embarazo. No, mi chamba empieza desde que se quieren embarazar, porque por ejemplo, yo tengo mamás, yo soy asesora en lactancia también, entonces yo tengo mamás que me buscan para embarazarse, ¿no? Y ya logramos un embarazo, le llevo todo su embarazo para que sea un embarazo lo más saludable posible, puesto que existe algo que se llama programación fetal. Todo lo que la mamá come durante el embarazo va a afectar la manera en la que el niño se alimenta y cómo crece a lo largo de su vida. Entonces, llevo todo su embarazo, trabajamos toda la parte de la asesoría en lactancia materna para lograr una lactancia exitosa, y cuando inicia la alimentación complementaria entre los 5 y 6 meses, ahí entro también yo. Entonces de repente tengo hermanitos que los he visto a los dos y los vi desde que estaban en la panza de su mamá y a su mamá desde que se quería embarazar, entonces los voy siguiendo por pues, toda su vida. ¿Hasta qué edad, más o menos? Yo los dejo de ver hasta los 18, o sea, como Hasta pediatría, los 18. ajá, hasta los 18. Pero ya, por ejemplo, cuando son niños sanos, que yo les di seguimiento desde bebecitos, pues los veo como si fuera su médico pediatra, una vez al año para revisar patrones de alimentación, crecimiento, cómo está el aumento de peso, si no se nos está atorando el crecimiento en algún punto, etcétera, etcétera. Y ya de ahí, pues nos vamos una vez al año y a veces ya los dejo de ver por periodos de 3, 4 años hasta que, oye, mi bebé ya es adolescente, ya viene este otro cambio también, cuestiones hormonales, etcétera, que influyen muchísimo en la alimentación, pues ahí viene la otra tanda, ¿no? Entonces sí, me toca acompañar a los familiares por bastante mucho largo tiempo. todo lo que Sí, pero muy bonito, porque de hecho hace unos días, muy chistoso, me escribe una mamá y me dice, oye Ale, fíjate que nos quedamos sin gas en la casa, y en lo que yo salí a arreglar eso, la señora que nos cuida a los niños les dijo como, pues ¿qué les hago si no hay gas, no? Y que los niños de volada, no, pues unos rollitos de pechuga de pavo, Ay, ya los con niños queso en la panela y no sé realidad. qué, con espinacas. Entonces, que la señora estaba sorprendidísima de que cómo los niños supieron qué hacer, ¿no? Y estamos hablando de niños de 7 años y 5 años. Hazme el favor. Pero, y le dice a la mamá, es que son enseñanzas de su nutrióloga desde que estaban bebitos, pues. Y eso es lo importante, que los niños crezcan no sintiéndose en un régimen de alimentación, ni sintiéndose restringidos, sino comiendo como esperamos que lo hagan, porque al final ese aprendizaje va a ser algo que también le va a quedar a sus familias cuando ellos crezcan, pues entonces... Lo que debieran haber sido nuestros bisabuelos. Exactamente, entonces los ¡Qué nietos de esos herencia! niños no van a sufrir. Esa es una buena herencia. ¿Estás de acuerdo? De hecho, desde mi punto de vista, de lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos es la educación en nutrición. Totalmente. Porque eso es algo que queda de por vida y es algo que también va a seguir en las siguientes generaciones. No, y estás de acuerdo que un niño que desde pequeñito supo qué comer, como ese niño que le dice, no pasa nada, no hacemos tal. Imagínate un de adulto, o sea, él ya trae el chip integrado, o sea, él ya sabe qué hacer, que sí, que no. ¿Qué pasa con los niños especiales? No sé, un niño que nació prematuro, por ejemplo, ¿también llevas esos casos? Sí, por supuesto, trabajo de la mano con varios neonatólogos de la ciudad, entonces niños que nacen con prematurez, es importante también evaluar la parte incluso de la capacidad pulmonar, por lo tanto también trabajo con una neumóloga pediatra porque dependiendo de su capacidad respiratoria es también la forma de trabajar de su metabolismo, entonces ahí ya entra mi parte. Y sobre todo, lo que yo hago en niños prematuros es tratar de salvaguardar la lactancia, puesto que
En niños prematuros, todavía en muchos hospitales optan por ofrecer fórmula, cuando la fórmula incluso incrementa el riesgo de desarrollo de alergias, de muerte súbita infantil y muchísimos factores. Entonces, trabajamos desde la parte de la suplementación con leche materna y buscamos donantes, etcétera, pero sí, niños prematuros también trabajo con ellos al nacer y al inicio de la alimentación complementaria, porque estos niños tienen algo que conocemos como edad corregida. Entonces, la edad en la que ellos alcanzan diferentes habilidades pues es distinta a los niños que nacen a término. Entonces tenemos que ajustarnos a la edad del niño de acuerdo a su edad gestacional y con eso tomar decisiones respecto a su alimentación. Para los niños que son diagnosticados tanto con ya entrando a la edad escolar, en hiperactividad, en déficit de atención, ¿qué recomiendas con todos esos que se está ahorita Asperger? Todos esos casos que se están dando ahorita sobre la alimentación. Lo hemos escuchado mucho las mamás, pero ¿qué tipo? A unos quítale el azúcar, otros no les des esto. La abuela decía, en el caso de, escuché uno, dale café, si es pasivo. O sea, en todos esos formas nuevas de asimilar al escolar, al niño escolar. ¿Qué alimentos recomiendas? ¿Qué alimentos pudiéramos quitar de su alimentación? Vaya la repetición. ¿Qué recomiendas? Mi principal recomendación es asegurarnos de que el diagnóstico que tenemos es el correcto, porque de ahí va a partir también muchos de los cambios que hacen los padres, a veces justificados, a veces sin pues la debida digamos orientación, exactamente. Entonces es muy común encontrar diagnósticos, sobre todo en toda el área neuroconductual, diagnósticos erróneos. También de repente a mí me llegan muchas mamás, llevan a los niños a consulta y me dicen, es que mi niño es hiperactivo, y yo estoy viendo al niño y yo lo veo y digo, no es hiperactivo, es un niño, o sea, entonces es un niño normal, o sea, tolerante. Y por ejemplo, aquí es algo que yo he trabajado desde hace muchos años también, porque mi mamá es supervisora de una zona de educación especial aquí en la ciudad, tiene más de 35 años de servicio, es un dinosaurio, perdón mamá, pero... ¿Te está viendo tu mamá ahorita? Pero yo creo que sí, pero no 40, ya no sé cuántos años de servicio tiene, ya se pasó, pero crecí con niños dentro del espectro autista, con niños sordos, o sea, eso formó parte de mi infancia, ¿no? Entonces, puesto que yo andaba con mi mamá para todos lados, y entonces veo ahorita cantidad de niños con diagnóstico que digo, o sea, ¿cuántos de ellos realmente sí lo tienen, no? Exacto. Una vez que tenemos ya el diagnóstico, también es importante entender que al ser una cuestión neurológica, ya la alimentación no va a ser realmente relevante. Entonces, se ponen muy de moda que la dieta sin gluten, sin caseína, miles de cosas para tratar a niños con TEA, por ejemplo, y no va por ahí la cosa, no hay evidencia hasta ahorita, y eso que se ha estudiado por muchísimos años, y así como esas vemos muchas otras corrientes, ¿no? Y luego dietas que se sacan de la manga, y la realidad es que al ser una cuestión neurológica, depende de muchos otros factores que como tal no son la alimentación. Ahorita lo que sí se está estudiando mucho y que la evidencia que se ha encontrado apunta a que puede ser algo importante es el uso de ciertos químicos o sustancias que pueden resultar tóxicas, como el teflón, por ejemplo. Entonces, hay algunos estudios que relacionan el uso de teflón con la presencia del trastorno del espectro autista. Entonces, eso es algo muy reciente, para que ahorita no van a decir, es que tenemos a Alejandra muy actualizada. y al rato sale información que nada que ver, ¿no? Pero ahorita lo que se sabe va más por ahí la cosa, de los químicos, de las sustancias, más que de los alimentos. Aún así, en un niño con hiperactividad, y de hecho en cualquier niño en edad escolar, nunca vamos a recomendar también el consumo de azúcares añadidos. O sea, nos vamos a quedar con el azúcar que ya contienen naturalmente los alimentos, pero azúcar que se le pone de manera adicional a los productos para hacerlos más económicos y hacerlos también mucho más agradables al paladar, ese azúcar añadido a cualquier niño hiperactivo le va a afectar en su comportamiento. O sea, es lo mismo que la cafeína para un adulto. Si tú te tomas una taza de café y no eres tan tolerante a la cafeína, seguramente vas a estar como loco, ¿no? En unas horas. Lo mismo le pasa a los niños. Entonces, esa recomendación va para todos. Entonces, es importante también, antes de andar haciendo cambios en la alimentación de los pequeños, asesorarnos adecuadamente.
Tengo aquí una pregunta. ¿La leche entera es recomendable para los niños? Sí, pero la edad por la cual la vamos a ofrecer, o por el tiempo que lo ofreceremos, dependerá también del estado de salud del niño. Hay diferentes guías clínicas, diferentes estudios en varios países, que algunos indican que hasta los 2 años debe ser entera, otros nos dicen que hasta los 5. Aquí en México la recomendación es que hasta los 2 años, pero allá con nuestros compas en Estados Unidos la recomendación es hasta los 5, puesto que el tipo de la grasa contenida en la leche entera ayuda a la mielinización de las neuronas, es decir, protege el cerebro y promueve la función cerebral. Entonces, en Estados Unidos lo que recomiendan es si tú tienes un niño de 3, 4 años ya con sobrepeso, pues entonces sí optemos por una leche semidescremada. En niños sanos, yo en lo personal, niños sanos sin ningún problema ni de peso, ni diabetes, ni hipertensión, ni nada, yo recomiendo que la consuman mientras quieran. Sí. Y si forma parte de la alimentación familiar, adelante. Si la familia me dice, es que nosotros tomamos semidescremada, ok, dejémosle al niño hasta los 2 años la entera y ya a partir de ahí que tome la misma que el resto de la familia para que no anden con los 50 tipos de leche en casa, ¿no? Pero Sí, que sí es. Los Lactosados. adultos también, los adultos. un adulto puede tomar sin problema leche entera si forma parte también de lo que está, digamos, calculado para su requerimiento diario. Si tenemos un adulto con problemas importantes de peso, por ejemplo, el estómago exactamente, o gastritis, Que etcétera, que mal, pueda mal. estar relacionada con los lácteos, porque no todos los pacientes con gastritis reaccionan a los lácteos. Entonces, sí, que te quitan luego los ajá, lácteos. eso es importante revisarlo, pero sí podemos tener pacientes adultos que consuman leche entera sin problema. Ok, aquí tengo Ninette Vázquez, dice que pase sus datos la doctora. Vamos, si por algo se lo están conectando o algo, ella es la doctora Alejandra Guzmán. Y tus datos, ¿dónde te pueden contactar? Tus redes, tu teléfono celular, no sé. Me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como Nutrición Familiar TJ. O sea, soy Nutrición Familiar Tijuana. Somos un grupo de 4 nutriólogas. Ok. Una está en Jalisco, otra está en Hermosillo y otra compañera y yo estamos aquí en Tijuana. Somos un equipo, exactamente. Nutrición Familiar Tijuana. Nutrición Familiar Tijuana. De cualquier forma, al finalizar esta charla que tenemos, nos das tus datos y los vamos a subir. Claro. Aquí Jorge Zamudio puso, en un principio de la pandemia fue muy notorio que si ya estábamos en casa, pues qué más daba abrir el refrigerador o la alacena. En mi caso parecía súper, como nuestra cabeza estaba, no saldremos, pues muy fácil comprar palomitas, galletas, de todos, y papitas y toda la juzguera. Cuando menos pensamos, nos inflamos todos en mi casa y ni cuenta nos dimos. 6 meses después nos dimos cuenta, todos como botargas, y hoy día ya despertamos y andamos con todo el régimen alimenticio, pero sí está muy complejo retomar la vida activa en todos los aspectos. Esto repercute en todas las emociones, en la psique y autoestima muy fuerte. Gracias por compartir. Gracias por tu comentario, Jorge, y gracias a ti porque estás así como llegándonos a muchos. ¿Qué más tenemos por aquí? La leche ya. Me están etiquetando personas. Gracias por la plática, mega interesante y súper informativa. Muchas gracias. Sí, interesante. Rosy Lozano, saludos. Lunar Musafia, ¿la conocen? Musafia. Saludos. Bueno, continuamos. Como andamos de tiempo, yo aquí en la chorcha, faltan 10. Ay, qué rápido. Qué rápido, me deja ver mi acordeón, a ver que no se me pase nada. Ya hablamos de las dietas, que debe llevar una lonchera, a ver, yo siempre escucho algo. Cuando tú te pones en un régimen te dicen, no, es que sí es lo que comes, pero también el ejercicio. ¿Qué tan cierto es ese número mágico que dice la gente que todos creemos saber? 70% lo que comes, 30% ejercicio. Depende muchísimo de cada paciente también, como todo lo que platicamos antes, esto de la nutrición es y debe ser 100% individualizado. Entonces, el ejercicio también, ¿cómo le voy a decir eso a un paciente que no tiene la capacidad de moverse? ¿Cómo le voy a decir eso a uno de mis niños con parálisis cerebral infantil, por ejemplo? Entonces,
También eso es súper importante, el no encasillar ni el ejercicio ni la alimentación. Personalizado. Hay que todo. hacer las cosas que te hagan sentir bien. Entonces, obviamente el ejercicio para quienes pueden realizarlo va a representar una mejora en el estado de ánimo, disminuye los niveles de ansiedad también. Claro que te ayuda a sentirte mejor, con más energía, etcétera. Pero dentro de las posibilidades de cada quien, porque también si te dicen, ay, haz 1 hora al día de ejercicio, hay quien no tiene 1 hora para utilizar en su día, ¿no? Y de repente vemos muchos comentarios como, ¿cómo no vas a tener 1 hora? Oye, Pues no la espérate, tengo. o sea, ¿tú cómo sabes? O sea, yo tengo pacientes que trabajan de 7 de la mañana a 7 de la noche. Llegan a su casa, juegan con sus 3, 5 hijos 1 o 2 horas, se duermen y así es su día todos los días. Pedirle a esa persona que sacrifique 1 hora de esas 2 horas que aprovecha para estar con sus hijos, pues obviamente no lo voy a hacer, ¿no? Entonces buscamos estrategias. Yo prefiero, ok, vamos a lograr que te muevas de alguna manera. ¿Dónde trabajas? No, pues que en Maquila fulanita. A ver, ¿dónde está el estacionamiento? ¿Vas en transporte? Sí. A ver, ¿te puedes bajar un poquito antes? ¿Te da tiempo? Okay. ¿Llevas coches? Y ok, ¿dónde te puedes estacionar? ¿Dónde trabajas hay escaleras? Sí. A ver, ¿cuántos pisos? Empieza por subir un pie. Trabajo en el piso 7. Ok, vamos a empezar subiendo un piso al día. Subes al piso 1 y de ahí ya te vas en el elevador. Y luego a la semana siguiente llegas en escaleras hasta el 2. Porque si le dices a la gente, sube escaleras, es más fácil, pero tiene que subir 10 pisos a donde trabaja. Cuando nunca lo ha hecho, pues no, lo tan sabe. fácil, entonces Imagínate, nos ¿no? vamos de piso en piso, ¿no? Oye, Pero, y hoy con el cubreboca. exactamente. Entonces, por ejemplo, en mi trabajo, donde tengo el consultorio, estamos en un segundo piso. Y llegan los pacientes conmigo así, y yo, subiste por las escaleras, ¿no? Pero ya cuando después de la segunda, tercera consulta, ya suben y ya no se bofean, digo, bueno, Vamos haciendo, bien, vamos vamos haciendo bien el trabajo. Pero ahí también es importante adaptarnos. Si está dentro de sus posibilidades hacer ejercicio, háganlo. Si es algo que disfrutan, todavía háganlo más, digamos, más retador. O sea, ya pónganse rutinas y Metas, metas. esto. Ajá. Yo tengo pacientes de repente que sí me dicen, es que sí puedo pagar la membresía en X o tal lugar. Pues qué padre, o sea, aprovecha, ve, hazlo. Claro. Siempre cuando va a hacer algún tipo de rutina en gimnasio, siempre debe ir acompañado también por un profesional del ejercicio, idealmente un licenciado en actividad física y deporte, que es quien conoce todos tus músculos, quien conoce todo el funcionamiento de tu cuerpo y de acuerdo también a tu condición actual te puede armar una rutina, porque también tengo gente que se para el gimnasio y se vuelve loco y quiere andar levantando pesas y una rutina sin estructura no te va a funcionar tampoco, ¿no? Entonces eso también es importantísimo. Luego viene la frustración, no ves resultados y terminas dejándolo, ¿no? Claro, ¿no? Y bien acompañado en un mes con un entrenador y un mes tú solito, la diferencia es abismal. Totalmente. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿qué opinión nos puedes dar sobre cómo influye la nutrición en el aprendizaje, la importancia de esto y la importancia de esto? Sí, bueno, el aprendizaje es un resultado también de muchísimos otros factores y estímulos también, ¿no? No solamente la alimentación. Entonces, en el caso de los niños pequeños, el aprendizaje dependerá también de cuánto le permitan interactuar, por ejemplo, a los niños con sus alimentos, cuánto le permitan interactuar en la cocina, cómo fomentaron también el desarrollo de habilidades desde la primera infancia, etcétera. Entonces, cuando hablamos ya de alimentación y aprendizaje, lo más importante aquí es que los alimentos sí pueden cumplir una función de protección a nivel neurológico. Hay alimentos con una mayor concentración de omegas, por ejemplo, que los omegas son aceites que nos permiten proteger a las neuronas para que al momento de que están trabajando entre sí, pues cumplan una función, ¿no?, adecuada. Entonces, si un niño se alimenta bien, podemos ver que pues, va a ser un niño no que aprenda mejor, pero sí que pueda aprovechar más sus habilidades. Y esto se da, ahorita que preguntaban, bueno, hace ratito acerca de la lactancia, eso se da desde la lactancia materna, que a través de la leche materna pasan también muchísimos ácidos grasos esenciales que forman parte de la formación neuronal del bebé y de su tubo neural. Entonces, desde la lactancia y la alimentación complementaria podemos ver cómo favorecer el aprendizaje, sobre todo. Esto lo vemos en niños más grandes, los problemas más habituales cuando fueron niños a los que no se les permitió comer con las manos.
Entonces, cuando un niño no se ensucia, cuando un niño no agarra la comida con sus manitas, es un niño que pierde esta conexión con la comida y entonces eventualmente pues, los alimentos también dejaron de cumplir o de cubrir esta parte sensorial y por lo tanto el aprendizaje se ve disminuido. Pues esa parte que somos responsables los papás de que, ay, si no, que quiere sobreproteger o bien que no se ensucie, ahí es cuando es de lo que me estás hablando. Sí, sí, claro. Las leyendas urbanas La ¿no? que leyenda. decían sobre la lactancia. Tómate una cerveza diaria para dar mejor leche. O sea, eso era una, sí era leyenda, era una realidad que muchas señoras te decían, ¿eh? O Y sea, es que la cerveza, y por sí. ejemplo, no. Agarraba la borrachera y la leche nomás la no juntaba, salía, la ¿no? juntabas los 7 cervezas, los juntabas en un solo día. Sí, no, no hay ningún alimento, ninguna barrita, ningún chocolate, ninguna bebida, ni un té, ningún atole, no hay nada que aumente la producción de leche materna. Todo eso es leyenda. Todo ¿Agua? eso es un ¿Agua? mito. No, tampoco, el agua, nada. O sea, por ejemplo, yo tuve a mis hijos He vivido hace engañada todo este hace tiempo. 24 años y me decían, toma agua antes y toma agua después. No, el agua, la recomendación de agua es para mantenernos hidratadas únicamente. Ok. Pero no tiene nada que ver con la producción porque la producción responde a un, digamos, es una función hormonal que depende Ok. 100% de la succión del bebé. O sea, Claro. el bebé es el único responsable de mandar la señal al cuerpo de mamá para que produzca más leche, no hay más. Pero ante situaciones de estrés, la hormona encargada de la inyección de la leche, que es la oxitocina, puede disminuir un poco. Por eso, si tú estabas muy estresada y te tomabas una cerveza y esa cerveza tal vez te relajaba, Te relajaba. Ah. era el estar relajada lo que hacía que te bajara la leche, no la cerveza. Entonces yo siempre les recomiendo a las mamás que se alejen de cualquier ambiente estresante, o sea, si está ahí la mamá, la abuela, la tía, la sobrina, la cuñada Es que estás comentando, queriendo dar pecho ajá, y es toda la como gente que se hagan a viendo. un lado, que te den un masajito, siéntate bien acomodadita y la leche fluirá, ¿no? Pero Todas estamos diseñadas, todas las mamás estamos diseñadas para lactar. diseñadas sí, pero es alrededor del 5% de la población de mujeres a nivel mundial que no puede dar pecho por alguna cuestión, Ok. ya Sí, sea por un poquito. física, anatómica o Ok. por alguna enfermedad muy específica. Los casos ante los cuales una mamá no puede dar pecho son limitadísimos. Eso de que se me seca la leche, no me baja, me sale muy poco, eso es falso. Y todo eso depende del buen agarre del bebé y de una correcta asesoría en lactancia. Mamás, por favor, eso escúchenlo, asesórense, aquí está una profesional en el tema. Si yo te hubiera conocido hace 20 años, créeme que te hubiera buscado. Yo fui de las que no me sale, o sea, me sale poquito. Mi hija me agarraba como chupón, ¿verdad? Porque yo la tenía una hora aquí y se echaba el biberón entero. Entonces creo que fui su chupón todo ese tiempo, ¿no? O sea, no salía leche, muy poca leche. ¿Tienen una pregunta por ahí, un comentario? Un minuto. Nos queda un minuto. Bueno, Laura Cadena pone muy buena información. Muchas gracias, Laura, por tus comentarios. ¿Dónde te encontramos? Ya nos dijiste tus redes, repítemelas por favor. Nos pueden encontrar como Nutrición Familiar Tijuana. Aquí en la ciudad de Tijuana ofrecemos consultas de manera presencial. Estamos en Zona Río, una calle después de la calle donde está el Secut, a un costado del Meneal, enfrente Ok. de donde era el CAPS. Ajá. Ahí, por ahí cerquita de la vía rápida, ahí estamos en Zona Río. Pero también ofrecemos consultas de manera virtual, en línea, a través de Zoom o videollamadas por WhatsApp. Ofrecemos consultas a todas partes del mundo. Tenemos pacientes de Israel, de Alemania, de Holanda, ¿Cómo crees? todo México, Estados Unidos, Alaska también. Así Oye, ahorita que dices eso, y en general, ¿qué tan preocupado es otros países por ese tema con México? O sea, no sé si se viene a preguntar. Sí, no, pero el grueso de la búsqueda de cambio de hábitos y de información en nutrición aquí en el país va orientado hacia la pérdida de peso. Mientras que los pacientes que nos buscan, por ejemplo, de otros países, el 99% es porque quieren iniciar una alimentación complementaria de manera adecuada. O sea, son países preocupados por la prevención. Y aquí lo que queremos es buscar la nutrición para curar o para solucionar nuestros problemas. Allá se preocupan por evitarlos. Para cuando lleguen de bisabuelos tengan una buena herencia. Exactamente. Se nos acabó el tiempo, así de rápido, se nos acabó el tiempo. Antes de irnos, te quiero pedir algo. A todos nuestros invitados les pedimos una recomendación de un libro.
¿Qué libro nos recomiendas? Puede ser un libro que a ti te guste en forma personal, que sea del tema que tú nos hablaste el día de hoy, es libre. Un libro que tú nos quieras recomendar a todos los que estamos aquí en Sábados con la Cheita. Sí, no importa que no tenga nada que ver con nutrición, entonces no El viaje del elefante de José Saramago. Es un libro muy cortito, muy digerible, pero tan bonito que habla del viaje del elefante. No les voy a contar mucho, pero a manera de buscar un viaje hacia nuestro interior. Entonces está muy lindo, muy bueno, tiene muy lindo mensaje. José Saramago, El viaje del elefante. Ya lo escucharon. Pues te agradezco muchísimo de verdad que nos hayas acompañado. Agradezco mucho aquí a mis amigos porque nos prestaron su hogar. Muchísimas gracias a ustedes que se conectaron, y yo sé que en el transcurso del día, mañana se siguen conectando, lo siguen viendo, lo siguen compartiendo, por habernos esperado 2 semanitas y por estar aquí al pendiente siempre de nuestros temas. Muchas gracias, Alejandra. Gracias. ¿Alguna promoción que tengas para la gente que diga que lo vio por aquí? Déjame, ahorita vamos a publicar. Lo publicamos, ajá, los publicamos ahí en tu Facebook, pero datos, sí, ¿no? Exactamente, pero sí vamos a tener alguna sorpresita para todos los que se conectaron. Eso me agrada. Pues muchísimas gracias, sin más me despido. Eso fue Sábados con la Cheita. Mi nombre es Lilian Cheita y tenemos una cita el próximo sábado. Que Dios los bendiga. Bye.